Bueno, entonces ya les he anunciado, pues les he dicho sobre los sacerdotes cuando fueron constituidos por nuestro Señor Jesucristo desde el momento de la última cena. Entonces ellos han llevado a cabalidad la misión que Dios les encomendó de proclamar su evangelio por todas las naciones, y así lo siguen haciendo los sacerdotes. Ellos siguen los pasos de los apóstoles. Entonces la iglesia no es como otras congregaciones, pues, que tienen que decir qué es lo que hace para llenarse de gloria. No, la iglesia católica todo lo hace en silencio. Las ayudas, la iglesia católica es muy intercesora de paz. Ella lleva paz, lleva amor. Entonces el Papa está puesto ahí porque mi Dios lo puso para guiar su iglesia, su pueblo. Él también es un pecador como nosotros, pero él cada día lucha por mantenerse fiel a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si cae, pues el Espíritu Santo vuelve y lo levanta. Pero nadie de nosotros no tiene ningún derecho de crucificar nuevamente a los sacerdotes, porque pues están crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya después de que Dios los constituyó a los apóstoles, entonces ellos fueron a anunciar a la buena nueva. Entonces, en Hechos 6, 2, 7 dice: los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, a Parmenas y Nicolás, uno de Antioquía, que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Entonces, los apóstoles, como hoy en día, quería un señor que por qué los sacerdotes no se casan, que ellos pueden tener hijos. Como lo dice aquí, si ellos se casan, ¿a qué hora van a hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo? No van a tener tiempo, van a descuidar la obra de nuestro Señor Jesucristo y van a descuidar la obra en su hogar. Entonces ellos renuncian a todo eso. Por eso cuando ellos están estudiando para sacerdocio, ellos hacen sus votos de castidad. La Iglesia Católica no obliga a ningún sacerdote a ser célibe. El que quiere ser célibe, pues que sea hasta que Dios lo tenga ya. Y el que no, pues renuncia. Hay sacerdotes que ya han renunciado a su sacerdocio porque pues se han enamorado. Y eso no tiene nada malo. Pero lo malo es que estén dentro de la iglesia y estén pajareando. Eso sí es pecado. Pecado también lo que ellos hacen a escondidas, a oscuras, que creen que nadie los ve, pero nuestro Señor Jesucristo los está viendo y Él mismo será el quien los juzgue. Entonces, la obra de Dios hay que meterse de lleno, como hicieron los apóstoles, y eso hacen ahora los sacerdotes. Se meten de lleno en la obra de Dios, entonces por eso renuncian a tener una familia. En Hechos 14, 23, 27. A ver. 23, 27. También nombraron ancianos en cada iglesia, y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por la región de Pisidia, llegaron a la de Panfilia, anunciaron el mensaje en Perge y luego fueron a Atalía.
Allí se embarcaron para Antioquía, la ciudad donde los habían encomendado al amor de Dios para el trabajo que ahora habían terminado. Cuando llegaron a Antioquía, reunieron a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo el Señor había abierto la puerta a los no judíos, o sea, a nosotros, para que también ellos pudieran creer. O sea que, vuelvo y digo, la salvación antes nomás era para el pueblo judío, pero cuando Dios envió a los apóstoles, era para todas las naciones, era anunciar las buenas nuevas de salvación para todas las naciones, porque Dios Jesucristo nos reconcilió con el Padre, pero entonces no todo quedaba ahí, tenían que seguir trabajando, porque pues, no, ya Jesucristo ya hizo, quedémonos quietos, esperemos que venga Jesús y nos lleve. No, la vida continúa y siguen siendo siervos, apóstoles, todos aquellos que anuncian la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es la misión de los sacerdotes, no dejar caer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Hechos 20, está bonito. Hechos 20, 28, 31. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación, de toda la iglesia, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. ¿Y qué está pasando ahora? Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. ¿Qué está pasando con la iglesia de Alemania? Que pues ahora quieren casar a los homosexuales, quieren que los laicos repartan la hostia, quieren que las mujeres oficien la misa, quieren que los sacerdotes se casen, y pues esas doctrinas no son de la iglesia. Entonces ellos muy probablemente se separen de la iglesia católica. Es triste perder todas esas almas, pero pues Dios nos dejó libre albedrío y cada uno tendrá sus propias creencias, y pues si han conocido la verdad y se separan de ella, pues ya tendrán su juicio personal con Dios. Entonces hoy en día mucha gente está sacando a otras de las iglesias, pues entonces aquí es muy claro que se hacen daño a sí mismos. Entonces, aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alertas. Acuérdense que durante 3 años de día y de noche no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Entonces pues ya estar atentos y saber discernir y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ilumine, que nos ayude a permanecer en la verdad, en la iglesia de Cristo, en la que sus apóstoles dieron todo, dejaron familia, hijos, dejaron todo. Entonces así tenemos que ser nosotros, fieles a la fe, a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces miremos en Primera de Corintios, acá ya, Primera de Corintios 4, ya estoy sudando. Primera de Corintios 4, acá 4, ¿dónde está? Primera de Corintios 4, 1, 5. Ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Perdón que está dando mucho calor. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que
mi conciencia no me acuse de nada, no significa que yo por esto sea inocente, pues el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad, y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. Entonces, Dios está dando cuenta de todo lo que está pasando dentro de la iglesia. Todas esas cosas Él las está pasando, las está sabiendo. Entonces llegará el día del juicio personal para cada uno de aquellos sacerdotes, aquellos religiosos, el clero religioso que a escondidas, a oscuras hacía sus cosas. Pero no, ahora el hombre pues quieren acabar con la iglesia y todo eso lo sacan a la luz pública. Piensan que con ello van a acabar con la iglesia y no, están equivocados. Se están haciendo daño a ellos mismos porque están juzgando, porque están condenando. Y el único que juzga y condena todos esos actos es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, 1 Corintios 11, 23, 31. Entonces, aquí está lo que muchos han rechazado y de esto sí van a dar cuenta a Dios, a Jesucristo, por no haber creído. Esto es real, esto no es invento de la Iglesia Católica, esto no es que llevaron la hostia por allá y la examinaron, eso es puro montaje, no. La hostia consagrada, eso es real. ¿Por qué? Porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria mía. O sea que hay que hacerlo generación tras generación. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. O sea que no se está haciendo nada malo, se está haciendo caso, no se está desobedeciendo al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Hagan esto en conmemoración mía. Entonces, pues, si ustedes no quieren creer, si los demás no quieren creer, pues allá ellos. Pero la Iglesia Católica continuará haciendo esto hasta que venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, o sea que no se confiesan, están en pecado mortal, pero así van a la iglesia y se la comen, o los sacrilegos, los satánicos que pagan por conseguir una hostia consagrada, y entonces ellos ¿qué hacen con esa hostia? Se la comen o la pisan, la tiran. Si los satánicos no supieran que Jesucristo es quien está realmente ahí en la hostia, a ellos ¿qué les importaría? No una galletita, no, eso es un pedacito de pan. Pero los satánicos, ellos sí creen que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está representado en esa hostia, la que nosotros comemos, comulgamos, pero no arrepentidos, de corazón, confesados. Bueno, de manera indigna comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe, es un sacrilegio. Por eso muchos de ustedes están enfermos, débiles, y también algunos han muerto, porque no creen y blasfeman contra la presencia real
de nuestro Señor Jesucristo en la hostia. O sea, sí, antes era el pan, pero entonces se fue transformando y la volvieron hostia. Bueno, hay una palabra que siempre se me dificulta, la transustanciación, algo así, donde el padre, el sacerdote, hace la oración para que Dios sople sobre la hostia y se convierta en su cuerpo y en su sangre. Entonces, mucho cuidado de blasfemar contra esto. No se burlen de los católicos, no se burlen que los católicos sí tienen cuento. Los católicos leemos muy bien la Biblia, nos dejamos asesorar, escudriñamos para que no cualquiera venga y nos vaya sacando así por así de nuestra iglesia y nos perdemos ese beneficio de que nuestro Señor Jesucristo se quiso quedar con nosotros en su cuerpo y en su sangre. Eso es una divinidad, simple y llanamente es una divinidad. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Entonces, ahí les dejo pues esa inquietud. No se llenen de otras falsas doctrinas. Sigan en su iglesia católica, sigan recibiendo confesados la hostia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que quiso quedarse con nosotros. Bueno, entonces Corintios 12, 4:11. Corintios 12. Bueno, entonces aquí dice: hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los conoce es un mismo espíritu. El que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu Santo para provecho de todos. Por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parezca. Entonces esos son los dones del Espíritu Santo que reciben los sacerdotes para su ministerio. Solo ellos tienen estos dones. Entonces uno ve que otras personas dicen tenerlos, pero no, eso se manifiesta más que todo aquí en los sacerdotes. Pero también sí, hay personas que Dios los instruye con su Santo Espíritu. Pero pues entonces también nos toca a nosotros discernir quién es un profeta bueno y quién es un profeta falso. Entonces Dios nos da la capacidad de entender todo eso. Entonces en 1 Corintios 12, 27, 31 dice: pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego personas que hacen milagros y otras que curan enfermos o que ayudan o que dirigen o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos. Tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Entonces, eso es lo que hacen los apóstoles. Seguir los fundamentos
los sacerdotes siguen los fundamentos de los apóstoles. Por eso la Iglesia católica es apostólica. Es romana, pues porque de Roma nacieron de allá de Roma vienen los apóstoles. Es católica porque es universal, está en todas partes del mundo. Entonces hay que saber interpretar las escrituras para provecho de todos, no para provecho de uno mismo, entonces no para desviar del camino. Todas esas cosas están dichas aquí en la Santa Biblia, y muchos se han extraviado totalmente y se volvieron enemigos mortales de la Iglesia católica y aún más de sus sacerdotes. Entonces miremos qué dice acá en Hebreos 4, 14, Hebreos 4, 14. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Entonces él nos vino a enseñar para que siguiéramos sus pasos, para que siguiéramos su ejemplo. Pues somos pecadores, eso está escrito desde los antiguos, desde que Dios nos creó somos pecadores, pero pues siempre estamos buscando las gracias y el perdón de nuestro Señor. Entonces en Hebreos 5, todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas, o sea, también es pecador, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados, y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificio por sus pecados, tanto como los pecados del pueblo. Entonces, ¿sí ven? Dios en ningún momento ha dicho que los sacerdotes no tienen pecado, ya son santos. No, ellos también tienen sus pecados, pero pues no hay que juzgarlos, no hay que tirarle la piedra ni mirar la pajita que tiene en el ojo, porque nosotros tenemos una viga más grande. Hebreos 7:5. Hebreos 7:5. Según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen el derecho de cobrarle al pueblo la 10ª parte de todo, a pesar de que son sus parientes y descendientes de Abraham, lo mismo que ellos. El único que puede cobrar el diezmo es el sacerdote, nadie más. Esa virtud se la han tomado otros, pues, para cobrar lo que no les debe, porque eso nomás le compete al sacerdote, y el sacerdote sabe que esos diezmos son para ellos, para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros, ayudarlos mientras están de paso por esa tierra. Entonces, pues, las otras congregaciones son totalmente opuestas a lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Entonces, no es más. Y para terminar, en Hebreos 10:19 dice, 19:25, hasta aquí. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario, o sea, en la iglesia, gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, o sea, Dios, Jesucristo está en la iglesia. Por eso acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Dios está ahí. Él no está en ninguna otra congregación. Dios está en la iglesia católica, la hostia, ahí está Jesús. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura, bautizados en el Espíritu Santo. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho.
Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, no dejemos de ir a la misa, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros y tantos más cuanto vemos que el día del Señor está cerca. Entonces, no nos vayamos de nuestra iglesia, continuemos en nuestra iglesia hasta que el Señor venga. Si cometimos algún pecado, pues que sea Dios quien nos juzgue, nos condene o nos libere y nos lleve a la salvación. Pero no se salgan de su santa iglesia católica buscando otros pasos, otros caminos. Todo está dicho aquí en las Santas Escrituras, en la Santa Palabra de Dios, que otros cogieron y la acomodaron a su modo para tener fieles. Ya ellos tendrán su recompensa. Entonces a los sacerdotes hay que respetarlos porque ellos son los únicos que tienen el Espíritu Santo para consagrar, para perdonar pecados, para liberar, para hacer exorcismos, para sanar. Ellos están constituidos especialmente por nuestro Señor Jesucristo. Entonces los animo a que sigan en la iglesia católica, busquen de Dios, busquen de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en tiempos difíciles, estamos en un tiempo en que Satanás ya anda suelto y está zarado porque ya se le va a acabar el reinado y quiere llevarse almas pues para allá, el diablo allá en el infierno coge de jueguito, de bola de ping-pong a los condenados. Y eso allá es una vida terrible. Entonces busquemos la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos nuestros sacramentos. No blasfememos. No hagamos blasfemia con el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. Y que la Santísima Virgen María nos acompañe en este camino difícil, en su iglesia, la iglesia de su Hijo que con tanto amor ella ama. Que el Señor los bendiga, la Santísima Virgen María los cuide. Muchas gracias. Nos vemos hasta en una próxima.